Buenas tardes. Eh, Quería saludar a mis colegas y hermanos de México y agradecerle a la Sociedad 8 de Noviembre, técnicos radiólogos del Estado de Hidalgo y a CIPRODIT por permitirme presentar este trabajo en conmemoración de los 125 años del descubrimiento de los rayos X. Un gran saludo a Felipe de Jesús Montaño de la ciudad de Pachuca, donde pronto seguramente nos estaremos viendo por allí. Yo soy el profesor licenciado Juan Carlos Vega de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de La Rioja. Trabajo en el Hospital Municipal de Urgencia, Córdoba, Argentina. El trabajo que le vengo a presentar es estudio el RAKIS por tomografía computada multicore. Decimos que la exploración por tomografía computada multicorte de la columna vertebral ha sido de mucha ayuda e importancia desde la aparición de la tomografía computada hasta la actualidad. Este método permite abordar un diagnóstico rápido y de menor invasividad para el paciente en traumatismo o patología de la columna vertebral, ya sea cervical, dorsal, lumbar o sacrocoxia. Vamos a ver un poquito lo que es la anatomía de la columna cervical, donde podemos encontrar acá distintos ligamentos, los ligamentos fundamentales que vamos a ver algunos tipos de lesiones, como por ejemplo acá lo que sería el ligamento transverso del atlas. Acá vemos la apófisis odontoide, estas son las cavidades sinoviales. Acá vamos a encontrar lo que sería el tubérculo anterior del atlas. Acá vamos a ver el ligamento del apéndice de la odontoides, ¿sí? Y el ligamento alar. Bueno, acá en esta imagen, en este plano sagital, podemos observar el espacio preodontoideo, que es de 3 milímetros en los adultos y de 5 milímetros en los niños. Cuando esto se ve aumentado, podemos encontrar una fractura de Jefferson, lesiones del ligamento transverso y fractura del odontoides. Como podemos observar, acá tenemos las 7 vértebras cervicales con sus respectivas estructuras anatómicas. Por ejemplo, acá vemos la apófisis odontoide, el tubérculo anterior, el atlas, la apófisis transversa, ¿sí? El agujero transverso por donde van a discurrir allí lo que sería el paquete vasculonervioso, la arteria vertebral y el nervio de François France. Los cuerpos vertebrales, como habíamos dicho, en las apófisis unciformes, y por supuesto que las apófisis espinosas en este plano no se van a ver. Bien, ¿cuáles son las indicaciones para un estudio de columna? Fracturas traumáticas, evaluación pre-post cirugía, tornilloficación, tumores y metástasis, orientación en el proceso diagnóstico y intervencionismo de la columna, biopsia, vertebroplastía, etc. Preparación del paciente. Le vamos a quitar todos los elementos metálicos en la zona a estudiar, tanto como aros, collares en la zona. Habitualmente este paciente va a ir de cúbito supino. Intentar que el paciente esté lo más cómodo posible para evitar movimiento. En algunos casos será preciso la inmovilización del paciente. Y si tuviésemos protector tiroideo de bismuto, como este que tenemos acá, sería lo ideal. De cúbito supino va a ir con los brazos al costado del cuerpo, ¿sí? La línea longitudinal, cuando nosotros estamos centrando al paciente, ¿sí? Debe pasar por el nacio en la punta de la nariz y la sínfisis mentoniana, y entonces esto nos va a cerciorar que los cuerpos vertebrales no salgan rotados. Acá tenemos dos líneas de referencia, a la altura de la articulación externo-clavicular, ¿sí? Hasta el gonio, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer lo que sería el estudio de las 7 vértebras cervicales. Entonces, de acuerdo al estado del paciente, lo podemos colocar de esta manera, con el paciente politraumatizado, estos distintos tipos de elementos, como podemos observar aquí, distintos accesorios que van a servir para colocar la cabeza, o de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer acá es una adquisición volumétrica de lo que sería la columna cervical. El protocolo que vamos a utilizar, un scope view dual, aproximadamente 256 y 260 milímetros aproximadamente, el espesor de corte de 1 milímetro, el intervalo de 0,75 o de 1 milímetro, una resolución estándar, una colimación de 10 por 0,75,
El pitch que vamos a utilizar va a ser 0.7, un tiempo de rotación de 0.5 y un FOB aproximadamente de 200. Los filtros de hueso y partes blandas y una matriz de 512 por 512, y en los últimos tomógrafos podemos encontrar matrices de 1024 por 1024. La técnica que vamos a utilizar es de 120 kV y 200 mA. Una vez que tenemos acá lo que sería el subview o el escanograma o pilot, ¿sí? de frente y el lateral, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a realizar el escanear. Como podemos ver en este video, vamos a seleccionar donde dice columna cervical. Acá tenemos el localizador, donde vamos a colocarlo en una posición que sea equidistante. Fíjese que acá tenemos una lordosis de la columna cervical. Tenemos que achicar este FOB de tal manera que los cuerpos vertebrales no nos queden fuera de ese FOB. Para eso tenemos de manera de corroborar, por ejemplo acá en el plano coronal de esta imagen, que estarían entrando todos los cuerpos vertebrales. Entonces, así como llega este paciente politraumatizado, le hacemos el barrido para hacer esto, lo que sería la adquisición volumétrica. Y ahí estamos haciendo ya la adquisición volumétrica. Entonces elegimos el FOB de tal manera que no nos quede fuera de esos cuerpos vertebrales, fuera del FOB. Bien, de todos modos acá le estamos mostrando también lo que sería la dosis que ha recibido este paciente, donde todos estos datos van a ir guardados en el RIS. Bien, una vez que hicimos la adquisición volumétrica, vamos a hacer las reconstrucciones. Todo depende para qué tipo de estudios nos hayan pedido este columna cervical, si es para un traumatismo o si es para hernia de disco. En el caso que sea para un traumatismo, vamos a hacer el plano axial de esta manera, ubicando los cortes que van a ser paralelos a los platillos superiores de los cuerpos vertebrales, para que así obtengamos una buena imagen axial de la columna cervical. Bien, entonces de esta manera yo voy a obtener unos buenos cortes axiales, ¿sí? Cubriendo todos los cuerpos vertebrales. Bien, para hacer el plano coronal, si el plano sagital no hay problema porque lo hacemos sin ningún inconveniente. El plano coronal por ahí se nos complica porque tenemos que utilizar el plano, la herramienta para hacer las líneas curvas para obtener este plano coronal correcto, para que obtengamos una mejor visualización de esos cuerpos vertebrales. En el caso que tengamos que estudiar lo que sea hernia de disco, lo que deberíamos hacer es programar estas reconstrucciones de esta manera, ¿sí? Paquetes de cortes en los discos, entre los cuerpos intervertebrales, para ver los discos, ¿sí? Los acomodamos de esta manera y como podemos ver en el plano coronal, esas líneas que están acá van a pasar paralelo a los platillos superiores de lo que serían los cuerpos vertebrales para obtener una buena imagen de lo que sería el disco intervertebral. También podemos hacer lo que son reconstrucciones 3D, le agregamos, y vamos a ver un poquito la anatomía axial de lo que vimos así, ¿sí? Entonces acá vamos a tener el tubérculo anterior, lo que sería el arco anterior de C1, acá vamos a tener las masas laterales, ¿sí? Y acá vamos a tener el arco posterior de C1. En otro corte vamos a tener lo que sería el cuerpo vertebral, el agujero de conjunción, las apófisis articulares, la lámina, ¿sí? Lo que se ve acá es la apófisis punciforme. En otro corte vamos a tener el cuerpo vertebral, la apófisis espinosa, la lámina y la articulación interapofisial. Acá vamos a ver los agujeros transversos que pasaba el paquete vasculonervioso, la arteria vertebral y el nervio de François Franz, ¿sí? El agujero transverso, la apófisis transversa, el pedículo, la apófisis espinosa, el canal espinal, ¿sí? Y el agujero transverso.
Bien, una vez que hicimos la adquisición volumétrica, hicimos las reconstrucciones, vamos a interpretar las imágenes. Entonces, las herramientas para la adquisición y el análisis de las imágenes deben dominarse para poder ser entendidas. La principal función de los estudios de imagen en medicina es proporcionarle al médico la información necesaria para hacer el diagnóstico de la enfermedad del paciente y así valorar su respuesta al tratamiento. Para ello se debe tener en cuenta los siguientes parámetros. Lo que se llama el ABCS, ¿sí? Entonces el A, que va a corresponder a la anatomía, la integridad ósea, la integridad del cartílago y los tejidos blandos. Bien, vamos a comenzar con lo que tiene que ver con la alineación. Acá vamos a encontrar 4 columnas lordóticas. La primera, que corresponde al margen anterior de los cuerpos vertebrales. En la 2, ¿sí? La segunda línea, que pertenece al margen posterior de los cuerpos vertebrales, la línea espinolaminar, ¿sí? Y los procesos espinosos, ¿sí? Entonces todo esto nos va a servir en el caso de cuando tenga alguna lesión a nivel de la columna, si hay una anterolistesis y una retrolistesis. Entonces acá podemos encontrar de los distintos ligamentos, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, el ligamento amarillo, ¿sí? Y la línea espinolaminar, ¿sí? Bueno, los signos de inestabilidad que podemos encontrar son cuando hay desplazamiento de la vértebra mayor a 2 milímetros, como podemos observar acá, ¿sí? En este caso, ensanchamiento de los espacios interlaminares, también ensanchamiento de la articulación interfacetaria, fractura del borde posterior del cuerpo vertebral y ensanchamiento de la distancia entre los pedículos. Tipo de instabilidad, vamos a encontrar la de primer grado, la de segundo grado, tercer grado. Entonces, vamos a encontrar acá una inestabilidad mecánica, o una cifosis crónica progresiva, o una inestabilidad neurológica, riesgo de compromiso neurológico, y de tercer grado, cuando hay una inestabilidad mecánica y neurológica. Podemos encontrar desplazamientos óseos y o lesiones neurológicas progresivas. Bien, ahora vamos a revisar lo que serían la parte ósea, entonces los cuerpos vertebrales, observar y buscar posibles fracturas. La medida del cuerpo de la vértebra debe ser el mismo del muro anterior al posterior. Entonces, 2 milímetros de diferencia en altura entre vértebras, buscar diferencias en la densidad de los huesos, ¿sí? Entonces, acá vamos a analizar todo lo que tiene que ver si encontramos algún tipo de fractura. Entonces acá vamos a encontrar, lo que vamos a revisar va a ser la parte de los cartílagos, buscar líneas de fractura en las líneas articulares de los pedículos, tener en cuenta que las placas de crecimiento puede simular una fractura, esto en pacientes jóvenes, de 2 y 14 años, la placa marginal todavía no se ha consolidado, ¿sí? También se conoce eso como peldaño de escalera. Entonces no confundir esa imagen con una fractura, ¿sí? Entonces los espacios de los discos intervertebrales deben ser iguales, ¿sí? Entonces tenemos que visualizar y controlar cada imagen a su alrededor. Bueno, cuando vamos a ver lo que son los tejidos blandos, ¿sí? Vamos a observar, por ejemplo acá, los espacios prevertebrales, por debajo de C4, que va a ser aproximadamente de 22 milímetros de longitud, ¿sí? El canal raquídeo mayor a 14 milímetros, observar si hay cambios de densidad en los músculos, observar si hay presencia de aire en los pliegues grasos o musculares. La presencia de ellos es sinónimo de enfisema subcutáneo. Bueno, vamos a ver algunas lesiones, como por ejemplo el síndrome de latigazo cervical. Es una lesión del cuello provocado por una fuerte flexión forzada del cuello. Primero va hacia adelante, después hacia atrás, o viceversa. Por lo general la lesión afecta a los músculos, a los discos, los nervios y los tendones del cuello. Entonces a continuación vamos a enumerar los síntomas comunes de las lesiones del latigazo cervical. Sin embargo, cada individuo puede experimentar los síntomas de una forma diferente.
Los síntomas pueden incluir, como por ejemplo, dolor del cuello, dolor en el hombro, mareos, adormecimiento del brazo y cansancio. Rigidez del cuello, dolor en la parte baja de la espalda, dolor en el brazo y zumbido en los oídos. Entonces, como podemos observar, este tipo de lesiones que podemos encontrar, ¿sí? Algunas solamente con lesiones ligamentarias, otras acompañado de fracturas, fracturas con lesiones ligamentarias, fracturas inestables, fracturas estables, acá algunas lesiones con compromiso medular. Entonces, como podemos observar acá, una fractura del cuerpo vertebral con desplazamiento y lesiones ligamentarias, asociándose también las lesiones de la médula, ¿sí? Entonces, como podemos observar acá en un plano axial, podemos encontrar aire, ¿sí? En el tejido celular subcutáneo, en el plano coronal, y acá vemos en el plano axial un aplastamiento de la vértebra con desplazamiento. Vamos a hablar un poquito de lo que es la fractura de Hartmann. Esto corresponde a la espondilolistesis traumática de C2, fractura bilateral de las carillas articulares. Se considera una lesión inestable, se asocia a daño medular y lesión neurológica permanente. Se clasifican en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 cuando hay una fractura lineal, el disco C2, C3 normal, en un 65% de los casos. La del tipo 2, cuando hay un desplazamiento de C2, disrupción del disco C2-C3, cuando hay lesiones ligamentosas, inestabilidad, fractura anterosuperior superior de C3 por compresión en un 28% de la serie. La del tipo 3, cuando hay desplazamiento de C2, dislocación facetaria bilateral de C2-C3, y cuando hay una inestabilidad severa en el 7% de la serie. Entonces acá podemos observar distintos tipos de lesiones con respecto a la fractura de Hartmann. Bien, entonces son muy importantes acá, por ejemplo, las reconstrucciones en los distintos planos, cuando acá tenemos en el plano coronal, en el plano sagital y las reconstrucciones 3D. La fractura de Jefferson, ¿sí? De C1 generalmente se presenta como un estallido de su anillo. El mecanismo de esta por carga de tipo axial es una fractura inestable en la cual se debe proceder a la inmovilización inmediata, ¿sí? Entonces, como podemos observar acá, el estallido de esta vértebra con su consiguiente compromiso facial. Bien, acá vamos a encontrar algunas fracturas de la masa lateral izquierda del atlas, tipo 4, fractura del arco anterior del atlas, tipo 3, y la fractura del arco posterior del atlas, tipo 2. Fractura del odontoides, tipo 2, unión odontoides cuerpo del axis. Fracturas odontoides tipo 3, cuando hay una fractura transversa del cuerpo del axis. Entonces, acá podemos visualizar este tipo de lesiones, ¿sí? También vamos a poder visualizar lo que son la subluxación atroaxoidea, que se produce cuando la distancia entre la odontoides y el margen posterior del arco anterior del atlas es mayor de 3 milímetros en el adulto y de 5 milímetros en los niños, ¿sí? Este espacio es el que tenemos que visualizar acá en el plano axial y en el plano sagital. Es muy importante también hacer otro tipo de reconstrucciones, como en el plano oblicuo. Fíjense que acá podemos ver en el plano coronal esta fractura. Si hacemos un sagital estricto, por allí nos podemos pasar de ser percibido este tipo de imagen. En los planos oblicuos, como dijimos, podemos observar perfectamente las masas laterales, acá en este caso, en el lado izquierdo, donde se ve una fractura. Si vemos la del lado derecho, por eso siempre debemos hacerla en forma comparativa. Bueno, vamos a ver lo que sería la espondilolistesis traumática del axis. Esto ocurre casi en un 4 o un 25% de los casos, estas fracturas cervicales. La conocemos comúnmente como la fractura del ahorcado, que se produce una abulsión del arco neural de C2 respecto al cuerpo vertebral con la apófisis odontoides intacta.
Entonces vamos a ver algunos esquemas, imágenes, como por ejemplo la fractura del anillo del axis tipo 1, sin angulación, con mínimo desplazamiento del arco posterior y con el espacio discal de C2 y C3 normales. En esta imagen podemos observar que hay una fractura del anillo del axis tipo 2 con angulación, desplazamiento y ensanchamiento del espacio discal de C2 y C3. Vamos ahora con lo que sería la columna torácica, donde vamos a visualizar acá, lo primero que vamos a ver la colocación del paciente y el centrado, la preparación del paciente, retirar en lo posible todo objeto metálico del cuello y del tórax del paciente. La posición del paciente va a ir del cúbito dorsal, la cabeza hacia el gantry o los pies hacia el gantry con los brazos hacia arriba, ubicándolo en forma de almohada debajo de la cabeza. En paciente politraumatizado con fractura de miembros superiores, los brazos al costado del cuerpo, ¿sí? Hay que fijarse, aunque sea si alguno de los miembros se puede llevar hacia arriba, así no produzcan un artefacto conocido con el nombre de straightening, ¿sí? La referencia anatómica va a ser de 2 traveses de dedos por encima de la articulación externoclavicular o desde el macizo de los hombros hacia abajo, así no vamos a tener ningún inconveniente. Puede ir con la cabeza hacia adentro del gantry o con los pies hacia el gantry, ¿sí? Como podemos observar, todo va a depender cómo estemos acostumbrados a trabajar en los distintos servicios. Indistintamente, no hay ningún problema si lo ponemos como con los pies hacia adelante o la cabeza hacia adelante, ¿sí? Siempre tenemos que tratar que el paciente esté lo más cómodo posible. Lo que vamos a hacer es esta adquisición volumétrica, donde vamos a visualizar todo lo que sería la columna dorsal, el protocolo, como en la columna cervical, un surview dual, ¿sí? Antero-posterior y lateral, de 768 o de 800 milímetros aproximadamente. El espesor de corte va a ser de 1 milímetro, el intervalo de 0,75 o de 1, una resolución estándar, una colimación de 10 por 0,75, el pitch de 0,7 y los tiempos de rotación de 0,5. Un FOB aproximadamente de 200, filtro de hueso y parte blanda, una matriz de 512 por 512, en los últimos tomógrafos 1024 por 1024. La técnica que vamos a utilizar es 120 kilovoltios y 200 miliamperes. Entonces, una vez que acomodamos al paciente, hicimos el estudio correspondiente, vamos a colocar este localizador, fíjense, para que tengamos en este FOB todos los cuerpos vertebrales. Bien, acá en este caso vamos a hacer un estudio que corresponde a una columna dorso-lumbar. Entonces ahí hemos colocado ese localizador de tal manera que entren todos los cuerpos vertebrales, porque tenemos una cifosis en la columna dorsal y una lordosis en la columna lumbosacra, ¿sí? Entonces, como podemos observar, todos los cuerpos vertebrales están entrando en ese FOB que hemos seleccionado. Entonces allí vemos que a medida que va haciendo los cortes, nos va mostrando las imágenes correspondientes al estudio. En este caso, hicimos una columna dorso-lumbar. Una vez que hicimos la adquisición volumétrica, vamos a trabajar con los volúmenes primero óseo, donde vamos a hacer la cobertura de todos esos cuerpos vertebrales, siguiendo en este caso la cifosis de lo que sería la columna dorsal, haciendo paquete de corte, así cubrimos por completo lo que sería la columna dorsal. Entonces las partes blandas nos va a permitir evaluar el tejido blando, vías respiratorias, estructuras neurológicas. La ventana ósea nos va a permitir una evaluación más detallada de los huesos y las articulaciones intervertebrales, clavicular y costal. Los planos curvos nos van a servir para hacer una mejor reconstrucción, para demostrar algunas lesiones que hay veces que si no lo hacemos como corresponden, se suelen ver como volúmenes parciales. Entonces el plano coronal
se reconstruye siguiendo la curvatura de la columna dorsal. Para ello se toma el plano sagital como referencia para la reconstrucción de dicho plano. Entonces vamos a ver un poquito lo que es la anatomía tomográfica en este lugar. Vamos a ver lo que sería el cuerpo vertebral, el pedículo, acá vamos a tener la lámina, la aorta, acá la articulación postovertebral, la apófisis transversa y el arco córneo. Acá vamos a encontrar el cuerpo vertebral, acá los agujeros de conjunción, la apófisis espinosa, la articulación interapofisial y acá la articulación costovertebral. Vamos a ver algunas lesiones, como por ejemplo acá visualizamos en el plano coronal, en el plano sagital, con compromiso medular, vemos los aplastamientos de estas vértebras con compromiso medular. ¿Sí? También podemos hacer control de estos tornillos de fijación, de estas barras que se colocan cuando hay un traumatismo severo o cuando hay alguna cirugía de lo que son las hernias discales, ¿no? Entonces, por allí lo que tenemos que mostrar o demostrar que estos tornillos están bien colocados, están bien fijados y si no están rotos. Para eso vamos a seguir el eje largo de estos tornillos, cortes de 1 milímetro por 1 milímetro de espesor, para demostrar que están bien esos tornillos, ¿sí? Entonces, como podemos observar acá en el plano axial, hacemos una buena ventana, descubrimos que acá hay un tornillo que está roto, ¿sí? Entonces, esta imagen que se ve aquí, podemos observar que se ve perfectamente el tornillo que está roto. Vamos con la columna lumbar, acá donde vamos a ver el protocolo que corresponde a la columna lumbar. Entonces, la preparación del paciente, vamos a retirar todos los objetos metálicos posibles de la zona, del abdomen, la pelvis del paciente. La posición del paciente es similar a la columna dorsal, como decimos recién, la cabeza hacia el gantry o los pies hacia el gantry, esto va indistintamente, ¿sí? Con los brazos hacia arriba de la cabeza, ubicándolos como almohada debajo de la cabeza. Paciente politraumatizado con fractura de miembros superiores, los brazos al costado del cuerpo. La referencia anatómica, 2 traveses de dedo por encima del apéndice cifoide, como tenemos aquí, ¿sí? Hasta la sínfisis del pubis. Entonces lo podemos colocar en distintas formas, distintos elementos que podemos contar en el servicio. Siempre traten de que el paciente se encuentre lo más cómodo posible. Entonces lo que vamos a generar es una adquisición volumen, ¿sí? Entonces el protocolo que habíamos visto anteriormente, casi todo, llevan el mismo protocolo, lo único que va a variar la longitud del escanograma. El espesor de corte de 1 milímetro, el intervalo de 0,75 o 1, una resolución estándar, una colimación de 10 por 0,75, el pitch que vamos a utilizar es de 0,7, el tiempo de rotación de 0,5 y el FOB que vamos a utilizar va a ser de 200. El filtro que vamos a usar de hueso y parte blanda, una matriz de 512 por 512, 1024 por 1024 y una técnica de 120 kilovoltios y 200 miliamperes. Entonces, una vez que ya tenemos seleccionado lo que vamos a escanear, fíjense que lo que yo les decía en los estudios anteriores, cuando tenemos lordosis y cifosis, ¿sí? En este caso, esta lordosis de la columna, fíjense que si yo esta línea de puntos lo pusiese acá en el centro de una vértebra me va a quedar por debajo y otra por arriba. Entonces tengo que buscar un equilibrio para que dentro de este FOC tenga todos los cuerpos vertebrales. Una vez que adquirimos, en el plano axial, tenemos aquí el plano coronal y el plano sagital, hacemos las reconstrucciones para hueso de 1 por 1, o de 1 por 2, o 1 por 3, y cuando queremos estudiar los discos, de 2 por 2 o de 3 por 3. Entonces, acá, cuando estudiamos los discos, sería de 2 por 2 o 3 por 3 para visualizar este tipo de patología. Bien, entonces, no se olviden de cuando hacemos todo lo que tiene que ver de parte ósea, debemos cubrir todos los cuerpos vertebrales sin dejar nada al azar
para que no se nos pase por alto alguna fractura. Bien, entonces acá el plano curvo también es muy importante para obtener una buena imagen, ya sea tanto en el plano coronal como en el plano sagital. Bien, entonces la reconstrucción de partes blandas, esto nos va a permitir evaluar el tejido blando, los músculos, las estructuras neurológicas, la ventana ósea, nos va a permitir una evaluación más detallada de los huesos y la articulación intervertebrales sacroiliaca. Entonces vamos a ver acá un poquito la anatomía de esta vértebra, el cuerpo vertebral, lo que sería la vena basivertebral. Acá vamos a encontrar la apófisis transversa, la apófisis espinosa, la lámina y el pedículo. Acá vamos a encontrar el disco intervertebral, el músculo psoas. Acá vamos a encontrar el ligamento amarillo, este que está acá, ¿sí? Y acá la apófisis articular inferior. Acá vamos a encontrar lo que sería la apófisis articular superior. Fíjense, el corte está a nivel del disco intervertebral. Vamos a encontrar por allí algunas imágenes, como por ejemplo las herniaciones intravertebrales, como los nódulos de Small. Esto se refiere a la protuberancia del cartílago del disco intervertebral a través de la placa terminal del cuerpo vertebral de la vértebra adyacente. El núcleo pulposo presiona sobre la parte más débil de la placa vertebral o a partir de un traumatismo. Pueden ocurrir en el 38 al 75% de la población, pueden ser asintomáticos y después se pueden convertir en agudos o crónicos, ¿sí? Entonces podemos observar en este corte axial esta imagen del nódulo de Small y cuando hacemos la reconstrucción en el plano sagital se ven perfectamente estas imágenes como pequeños sacabocas. Entonces acá podemos encontrar alguna clasificación de las hernias discales de acuerdo a cómo se manifiestan. Esto es muy importante cuando por allí el paciente viene a la consulta, entonces le tenemos que preguntar si qué pierna le duele más, si la derecha o la izquierda, o en su defecto las dos, entonces para ver dónde vamos a buscar esa hernia, si es el lado derecho, el izquierdo, o si encontramos una hernia central, ¿sí? Entonces, en estos esquemas podemos observar cuando ya hay una protrusión, lo está haciendo compresión en las raíces nerviosas, cuando ya acá ya tenemos obstrucción o migración y después podemos encontrar lo que sería un secuestro óseo, ¿sí? Entonces, acá tenemos lo que sería el núcleo pulposo, ¿sí? Y el anillo fibroso, ¿sí? Entonces, acá podemos observar esta imagen en el plano sagital, en un filtro de partes blandas, donde podemos observar esta imagen y nos tiene que llamar la atención. Cuando vamos a la imagen en el plano axial, observamos que acá hay una hernia de disco que está comprometiendo la raíz nerviosa. Otras lesiones que podemos encontrar son las espondilolistesis, ¿sí? Que se clasifican en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, dependiendo cuál es el compromiso entre L5 y S1. Por ejemplo, acá esto sería un grado 1 porque está ocupando el 25% de lo que sería el sacro, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos una lesión de grado 4, que ya está casi en el 75% de lo que sería el sacro. En los cortes axiales se pueden ver perfectamente, como podemos visualizar acá, de esta manera, ¿sí? Entonces, en el plano sagital, ahí tenemos la fractura, y cuando vamos acá a la imagen radiológica, por allí, cuando buscamos, entonces esta imagen que se ve acá, y esta que está acá, corresponde a, como por ejemplo, una imagen del gorro de Napoleón invertido. Esto nos tiene que dar un indicio de que hay una espondilolitis. También podemos controlar lo que son las estenosis del conducto raquídeo, como por ejemplo en la columna cervical, ¿sí? En el plano sagital va a ser de 10 milímetros. Y después también podemos hacer lo que sería el índice de Pavlov y Tork, ¿sí? Donde vamos a medir lo que sería el cuerpo vertebral y el canal medular, y eso lo tiene que dar por encima de 0.8, ¿sí? Si está por debajo de 0.8, estamos hablando de un canal estrecho.
Y en la columna lumbar vamos a medir lo que sería el plano sagital. Acá nos tiene que dar 15 y 13 en el plano transversal. Entonces, si están por debajo de esta medida, estamos hablando de un canal estrecho, como podemos observar aquí en estas imágenes. Entonces, el canal estrecho es el estrechamiento del canal raquídeo, que puede ocurrir en la zona central o a lo largo de la raíz nerviosa, en su trayecto anteromedial, en la articulación facetaria o en el foramen intervertebral. Puede generar compresión o compromiso vascular de la médula espinal o de las raíces espinales. Ahí vamos a encontrarnos con radiculopatía. De acuerdo a la localización de la estenosis, producirá síntomas radiculares o centrales. La progresión de cuadro de espondilolisis o espondilolistesis da lugar a lo que sería la estenosis del canal. Entonces acá tenemos dos esquemas donde tenemos un canal normal y fíjense que acá ya tenemos una estenosis. Si vamos a las imágenes tomográficas, un canal normal y acá ya vemos la estenosis del canal raquídeo. Entonces podemos encontrar imágenes como esta que puede ser adquirido debido a un tipo de lesión o congénito. Entonces acá decimos que es leve o central cuando el diámetro anterior-posterior es de 12-14 milímetros, es moderado central cuando el diámetro anterior-posterior es de 10 a 12 milímetros y es severo cuando el diámetro anterior-posterior es menor a 10 milímetros. También acá en la columna lumbar podemos observar ¿sí? También algunas barras de fijación, donde podemos hacer estos controles de los tornillos, si están bien colocados. Entonces podemos demostrar si no está haciendo una osteomielitis, como en este caso, este paciente, ¿sí? Donde se aflojan estos tornillos por rechazo de la prótesis. Entonces, también podemos ver los grados de iatrogenia que se pueden llegar a cometer. Podemos observar que estos tornillos están mal colocados, entonces por eso siempre debemos hacer las reconstrucciones de 1 milímetro cada 1 milímetro en el eje longitudinal de estos tornillos para ver si no está roto y también vamos a ver el espacio entre el tornillo y la parte ósea para ver si no está produciendo algún daño o rechazo de la prótesis. Entonces también podemos observar también este tipo de reconstrucciones en volumen rendering, ¿sí? Entonces para ver este tipo de dispositivos que se colocan en los cuerpos vertebrales. Bien, sin más nada que decirle y agradecerle nuevamente a mi hermano, ahí colega Felipe Montaño, que nos hicimos muy amigos y ya prácticamente somos hermanos, ¿sí? Muchas gracias por su atención y espero verlos pronto. Un abrazo desde Argentina. Cuídense, que esta pandemia nos está volviendo locos a todos, pero seguramente pronto pasará y podamos estar presentes por allá.